gracias, Dios, por estos tiempos, Señor, que podemos pasar, Señor, como un solo cuerpo, Señor, adorándote, Señor, buscándote, Señor, y ponemos delante de ti, Señor, a la pastora Mariluz, Señor, te damos las gracias por la palabra que tú has puesto en su corazón, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que no salgamos de este lugar, Señor, de la misma forma, Señor, que hoy hemos llegado, Señor. Muchas gracias por lo que tú tienes, Señor, para nosotros. En tu nombre, amén. Vaya, ya he puesto el título, no quería que lo pusiera aún, pero ya veo que se ve que el título os ha frenado porque muy pocos habéis dicho amén a la oración de Ainhoa cuando ha dicho que no salgamos de aquí como hemos entrado. Se ve que queremos salir como hemos entrado. Y hemos cantado, bueno, primero quiero darle la bienvenida, porque llegaron hace un poquito, a Felipe y Cleonice, creo que he leído bien. Están allí detrás, sois bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿vale? Hemos cantado, y me voy a atrever creo que hasta coger, bueno, no. Hemos cantado varias canciones, empezando, bueno, una que hablaba del pecado, bueno, todo en parte, muchas de esas cosas salen de la Biblia. Hemos cantado otra que es Danzando, en la que Yuri hace ahí una voz en solo que nos gusta, y todos le respondemos, aunque seamos mayores, que parece que esa música a nosotros no nos va. Y dice, danzando, danzamos con él. Yo hace unos meses, Dios me dijo, nunca dejes de danzar conmigo, aunque no me veáis moverme mucho, yo danzo mucho con él, a solas, ¿vale? Eso es algo que es entre él y yo. Y él me dijo, ocurra lo que ocurra, nunca dejes de danzar. Yo siempre, a lo largo de mi vida, me di cuenta que cuando yo danzaba con él, terminaba viendo las cosas de forma distinta, ¿no? Sin mediar palabra, pero la situación era totalmente distinta. Y yo sé que muchos pensáis, víctima, juez, verdugo. Bueno, a lo mejor en alguna ocasión he sido alguna de esas cosas, ¿no? Pero las tres juntas. Claro, si me preguntarais en privado, yo os diría, ¿vale? Pero como no es personal, pues cada uno que tome lo que tenga que tomar en este día, ¿no? Es algo que Dios ha tratado conmigo muchos años, porque yo nunca hubiera no aceptaba ser verdugo, no aceptaba, pero Dios lo fue tratando. Y cuando hace unos meses me dijo que tenía que compartir del conjunto, y yo dije, bueno, y yo ahí, ¿no? Pues uno va y Dios te va trabajando, y ya cuando se acerca el momento y empieza a trabajarte, por lo menos en mi caso, a mí funciona así. Tal vez por las cosas que hablo del corazón, es como que me vuelve a hacer un repaso recordando de dónde Él me ha sacado, ¿no? Y dices, me lo podrías haber recordado de otra forma, ¿eh? No quería volver a recordar lo fea que yo era. Aunque hace años yo hubiera negado ser fea, yo me hubiera considerado siempre víctima, siempre. De hecho, me consideraba, por eso yo era rebelde como la de la canción, porque el mundo me había hecho así. Los demás tenían la culpa de lo que yo era. Pero claro, cuando tú te pones a analizar y a pensar que es una víctima, pues mira, una víctima ha muerto víctima de un accidente de tráfico, alguien que conducía 200 por hora. Ha sido víctima del accidente, pero ¿quién tenía la culpa? El que conducía 200 por hora, aunque haya sido él. Y no deja de ser una víctima. Claro, que también es víctima el otro coche que lo estaba haciendo todo bien y el otro se ha estrellado contra él. Y son víctimas. Y dices, si son víctimas, pero uno es culpable y el otro no. Y siempre está esa eterna situación cuando nos enfrentamos con las situaciones de la gente, ¿no? A mí Dios me dio una cabecita que no sé si, bueno, es buena porque me la dio, ¿vale? Lo tengo que aceptar. A ver, que así os voy a ver mejor las caras. Que puedo acordarme de todo. Tengo un CD-ROM que, como tú me hagas algo así, yo puedo recordar todo lo que me has hecho a lo largo de la vida, hasta con imágenes. Esa es la cabeza que Dios me dio. Entonces,
a veces es difícil desprenderse de todo eso, porque en mi caso, además, yo tenía que desprenderme de todo eso, porque Dios me lo hizo ver, y luego, además, a lo mejor sí que podía decirle algo a la persona, pero no cuando se me abrían todas las pantallas, ¿no?, delante de mí, y podía recordar todo lo que habías hecho, tono y palabra. Eso es difícil. Y hemos cantado aquí, en la canción esa de Danzando, que dice... Esa, que dice, tu yugo es fácil, y eso está sacado de la palabra de Dios. ¿Es así o no? Eso vendría a ser como una promesa, y queremos las promesas de Dios, sobre todo las que son buenas, ¿no? Bueno, pues hay una promesa también en Filipenses, que no es el tema que voy a atacar, pero da igual, voy a empezar con eso. En Filipenses, que a mí es un versículo que me maravilla y que además yo en consejería se lo digo mucho a la gente para que recuerden, el hecho de que Pablo, que ya había sufrido en sus carnes lo que era ser transformado, no sé si Pablo no se consideró nunca víctima, eso es para flipar, y él fue víctima y nunca se consideró víctima ni vivió como víctima. Pablo les dice a los filipenses, el que comenzó en vosotros la obra, ¿no?, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Yo recuerdo cuando por primera vez ese versículo me atravesó. Y yo le dije, gracias, porque siempre yo entendí que siempre iba a estar cambiando, ¿no? Yo antes pensaba que me echaba mucho la culpa de no cambiar, de no reaccionar, de seguir sintiendo a veces cosas que no eran buenas, aunque no lo demostrara. Eso me pesaba mucho porque yo decía, no cambio. Además, yo que con una tendencia de mi temperamento melancólico, pues me iba para abajo. Aunque no se lo dijera a nadie, pero yo sabía cómo me sentía. Cosa rara, porque yo soy de los sentimientos, pero bueno, sabía que me sentía mal. Muy triste, tal vez por eso hoy en día siento poco. Es como una vacuna. No que yo no quiera, pero es así. Y Dios, esa palabra la usó para decirme, yo tengo que estar transformándote siempre. Porque tú piensas una cosa, incluso cuando lees la palabra y crees haber entendido algo, pero mi palabra es mucho más profunda de lo que pueda parecer en muchas cosas, y haces un juicio, porque sobre la palabra que has leído y por lo tanto la vas a aplicar. Yo he sido juez en aplicar la palabra de Dios, recuerdo, y además eso lo he comentado públicamente, el hecho de que muchas veces he dicho, Dios quería hacer algo en mi vida y yo le decía, puedes tocar todo menos eso, ¿no? Porque en esto yo tengo base en la Biblia para seguir manteniéndolo. No había entendido nada. No había entendido nada, porque aun cuando tenía base en la Biblia para mantener esa posición delante de Dios y de otros, Dios no quería que me quedara con la letra, quería que me quedara con el espíritu, y era cuando ya no lo estuviera yo juzgando desde mi posición personal. Esa es la diferencia. Y antes de ir a la víctima, yo voy a leer un texto que está en Romanos, que está hablando de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que ser. Claro, uno lee y te traumatizas porque dices, yo no llego a eso, yo me traumaticé tantas veces leyendo la palabra de Dios. Ahora, yo quería que Dios me cambiara, pero claro, cambiar supone volverte humilde, no dejar que el orgullo que te ha sacado del jardín te siga manteniendo fuera, volverte humilde y reconocer que seguramente Dios piensa otra cosa al respecto de lo que tú crees que deben de ser las cosas. Porque si no, estamos aplicando simplemente leyes y normas a nuestra propia vida y a la de otros que no nos cambian. Y aquí él dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Otra vez el amor. Ese amor que
que el amor ágape ya sabemos cómo es, pero hay muchas clases de amor. Está el amor de hermanos, está el amor entre una pareja, el amor sexual, está el amor... Y él está hablando en ese momento de ese amor. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sirviendo a los hombres? No. Ahora, ¿cómo sirvo yo a Dios si no estoy sirviendo a los hombres? Es lo que me está enseñando ese texto. Porque si no, Dios sería mentiroso cuando nos dice, y escribe en su palabra, que el que no ama a su hermano no puede amar a Dios al que no ha visto. Eso a mí me persiguió durante años. Eso yo no sabía cómo comérmelo, porque yo de 2 o 3 no pasaba de que me cayeran bien. Así que yo le decía a Dios, claro, le echaba la culpa. En parte no se lo decía abiertamente, pero le echaba la culpa, porque le decía, a ver Dios, yo no lo puedo sentir. Pon amor en mí, pon amor. Eso durante años, Y ahí me dejó. Pero bueno, voy a seguir. Luego, gozosos en la esperanza. ¡Wow! ¿En qué esperanza? ¿En la que nos espera? No es lo que voy a recibir ahora. La esperanza de lo que me espera con Él. Si eso es lo que nos tiene que mantener de alguna forma. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sufridos en la tribulación, no solo el ser capaz de poner la otra mejilla, como dice en el monte, sino el hecho de permanecer pese a la circunstancia dura, porque no es fácil poner la mejilla ni física, ni poner la mejilla de forma espiritual o emocional y que alguien te siga dando. No es fácil. Pero cuando nos está hablando de permanecer pese a las contrariedades de la vida, permanecer en que tenemos que seguir permaneciendo en nuestra fe. Dice, unánimes entre vosotros, ser uno. Somos muy diferentes, pero ser uno en nuestra fe y en lo que sentimos, no altivos, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, otra vez nos aparece el sermón del monte. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Creéis que os está diciendo que una persona que te pone, que está diciendo a lo mejor de ti una barbaridad, eso pensarlo, está diciendo de ti de todo y está haciendo daño a la iglesia, a tu familia, está diciendo que tú le tienes que decir, no pasa nada, hermano? ¿Tú crees que Dios te está diciendo eso? Yo puedo intentar estar bien con alguien, pero nunca voy a poder comulgar con ruedas de molino. Y no por lo que yo piense de las cosas, sino por lo que dice la palabra de las cosas. El problema siempre está en eso, porque a veces con eso de que, bueno, tenemos que ser... Pablo también deja muy claro, oye, con estos ni os sentéis, porque no están actuando como hijos de Dios. No vayan a pensar que sois lo mismo también. Y terminamos aplicando nuestra justicia, porque hemos cogido la palabra de Dios, la hemos deformado, y resulta que ahora somos más justos que Dios. Y los tratamos como si fueran hermanos cuando son peor que los cerdos, porque estos que han conocido a Dios y pueden despotricar de Dios y de la Iglesia, eso es peor que alguien que no ha conocido a Dios y despotrica de la Iglesia. Esa es la realidad. Y ahora viene el versículo clave. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo nos gusta eso? Te han hecho daño y tú dices, Dios acaba con este porque, o con esta, porque tú fíjate todo lo que dice de mí o todo lo que ha hecho. Aunque no lo digas públicamente, porque a lo mejor podría parecer un poco pretencioso, ¿vale? Pero a la hora de aplicarlo, cuando tú oras por una situación, no estás diciendo, véngame Dios.
¿Estás diciendo eso, en el fondo? Tú tienes que revolcar a esta persona y que se dé cuenta de lo que me ha hecho. ¿No lo habéis hecho eso nunca? Hay algunos que no dicen nada. Deben de tener miedo a la siguiente pregunta. Yo creo que todos, escúchame, todos lo hemos hecho y lo hacemos. Y si estás pensando que esto va solo para el de al lado, creo que aún hay una parte que no has entendido. Porque yo que hablo con la mayoría de gente, sé que la mayoría, de alguna forma, aplica ese hecho, sentirse víctima y pasar a juzgar la situación. Y por lo tanto, cuando paso a juzgar la situación, me convierto en verdugo. ¿El verdugo qué era? El que aplicaba la ley, bien para quitarle la vida a alguien o bien para torturarlo si era necesario. ¿El juez qué hacía? El juez tenía que aplicar la ley que había decidido esa nación, ese pueblo, lo que sea. Eso es. Los jueces se supone que tienen que ser neutrales, ciegos. Dicen que la justicia es ciega, que no es verdad, ni la de los hombres, ni la nuestra, que la justicia tiene que ser ciega. Eso quiere decir que no lo puedo hacer personal. Sí, eso me enseña, fíjate, han sido capaces, porque ellos en parte todo eso lo sacan de la palabra de Dios. La justicia tiene que ser ciega y como mucho, si yo soy espiritual, debo aprender a juzgar las cosas como me enseña la palabra de forma espiritual. Es decir, viendo la verdadera situación que tengo delante y a lo mejor ahí ser capaz de callarme. A mí eso siempre me ha costado mucho porque además como yo enseguida tengo todas las imágenes del pasado presentes, me ha costado mucho y aún a veces me cuesta. Las últimas semanas ha sido un poquito más así, de recordarme, esto no lo habíamos zanjado ya, pero no lo habíamos zanjado, se ve que no, de recordarme ese hecho de que a veces cuando te dicen algo no es el momento de hablar porque entonces sería personal. Y eso es difícil, eso es muy difícil. El verdugo también se usa, según el diccionario, cuando una persona es mala, ¿no? Y cruel. No tiene que ser el que ostenta un cargo, porque hoy en día, bueno, en España que no tenemos que maten a nadie, pues no hay verdugo. Están los funcionarios que tienen que aplicar, te tienen que mantener encerrados si has infringido la ley. Podrían ser ellos, de alguna forma, porque ellos tienen que hacer que se cumpla lo que el juez ha ordenado por la ley que tiene, ¿no? Todo eso somos capaces de entenderlo. Pero la Biblia nos deja muy claro el hecho de que a nosotros, aun cuando debemos de juzgar, si debemos de juzgar las cosas espirituales, quiere decir que tenemos que ser maduros, y ser maduro implica que yo no lo hago personal. A mí me gustan mucho cuando estamos en la iglesia las canciones que cantamos de alabanza o de adoración, en las que hablan de quién es Dios y cómo es Él. Me encanta, y si está sacado de la Biblia, mucho más. En mi vida privada, pues a veces escucho otras. Y últimamente está escuchando otras dos, yo sabía que Dios me quería hablar con ellas. Una es una de Jesús Adrián Romero, que eso yo lo he vivido tantas veces. Y tiene que ver pues, con su misericordia, porque me dice, se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y en mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Claro, eso me gusta, porque yo digo, ¿cómo me ama, no? ¿Cómo me ama? Y es verdad que me ama, ¿no? Y sigue diciendo que cuando mi fe se gastó, es una letra que sigue diciendo, se quedó conmigo en el ocaso, cuando ya el sol se pone, cuando ya no veo nada, se quedó. Y eso yo tantas veces lo he sentido así, que me he sentido mal, y creo que aún me he sentido peor, porque pese a todo, he sentido que Él se quedaba allí esperando que yo estuviera dispuesta a ver qué era lo que me estaba separando de Él. Que a lo mejor yo pensaba que me estaba separando de otro, con toda la razón del mundo, pero en definitiva de quien me estaba separando era de Él. Y yo no quiero que haya nada que me separe de Él. Yo siempre le dije a Dios, recuérdame, hace muchos años,
¿de dónde no me has sacado? Y no me refería solo a que fue una drogadicta y traficante, no me refería a eso. Me refería realmente a mí, a lo que yo era, al hecho de que siempre me había considerado una víctima de la vida, que los demás no me querían porque no les gustaba, porque yo no era simpática ni alegre, ¿vale? Era una persona tímida y la gente me hacía daño por eso. Sentir que no vales nada, eso es horrible. Eso es horrible. Creer que a los demás no les importa lo que te pase es peor, porque ¿qué valor tiene tu vida si no hay nadie que le preocupe? En el proceso de restaurar Dios mi identidad, que tuvo que quitar todas las mentiras que yo creía acerca de mí misma y de los demás, Dios me dejó sola nuevamente, pero me dejó sola con Él. Y me hizo entender que lo que a mí me daba valor era su amor por mí, no el amor de los demás. Ese amor se va a acabar. El amor de Él es eterno. Eso me ha sostenido a lo largo de los años. Ese amor es el que me sigue sosteniendo hoy. Cuando Satanás quiere usar cualquier circunstancia para acabar conmigo, Dios siempre me recuerda que te amo. Y me vence incluso cuando quiero mantenerme en una posición, que Él me recuerde que me ama, que se queda conmigo ahí, es como si Él estuviera enfrente de mí mirándome y diciendo, bueno, sabes que estoy aquí, aunque estás hundida, aunque no tienes ganas de luchar, aunque no tienes ganas de vivir, aunque no tienes ganas de enfrentar a nadie. He estado tantas veces sin ganas de ver a nadie, aunque no tienes ganas de hablar con nadie, que aunque la gente no se lo crea, a mí no me gusta hablar mucho, yo podría estar sin hablar y sería feliz. ¿Vale? Sí, mi marido no se lo cree. Pero algún día, cuando Dios me dé permiso y entonces yo me pueda ir sola, se dará cuenta que podré estar sin hablar y ser feliz. Una semana incomunicada, sin tele. Ese es mi sueño, que creo que Dios no me lo va a permitir nunca. Mi sueño es irme y estar solo con Él, ¿vale? No es que yo desprecie a mi marido, no, yo a mi marido lo quiero. Además, hoy en día estoy tan convencida de que Él es lo que la palabra dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas añadidas serán. Él ha sido añadido a mi vida. No es una necesidad. Yo no necesito su amor para sentirme bien, ni para ser feliz. Eso lo tengo con Dios. Entonces, Él es eso, añadido. Hay tantas cosas que han sido añadidas a mi vida y que las he entendido después de pasar los años y darme cuenta que lo que yo creía que necesitaba una persona para compartir, para hablar. A Benja no le gustaba que hablara yo de cómo me sentía, porque él no me entendía. Hoy en día él es más comprensivo, Dios lo ha cambiado. Pero él me miraba como diciendo, vale, te escucho, pero tú... Entonces yo dejé de hacerlo porque decía, este hombre piensa que estoy loca. Y yo le doy gracias a Dios, porque, ¿sabéis? Empecé a hablar con Dios, siempre. Y entonces, cuando ahora me pasa algo, cuando ahora me pasa algo, yo voy y se lo cuento a Dios y le digo, esto es lo que yo pienso. Ahora, yo ya sé que me va a decir, bueno, yo lo veo de otra forma. Entonces yo ya le pregunto, ahora dime tú cómo lo ves, porque yo esto no le veo ni pies ni cabeza. Pero eso es maravilloso, porque yo no hay otros brazos a los que quiera ir. He entendido que Él es su amor, el que me da valor, el que dice lo que yo soy, y soy su hija, y no quiero ser ninguna otra cosa. Formo parte de una familia numerosa a la que quiero mucho, pero que siempre pensé que era un pegote en esa familia. No porque ellos me lo hicieran sentir, Tengo que decir que mis hermanas siempre se preocuparon y me protegían y me daban las cosas hechas. Pero yo las miraba a ellas, yo era muy morena, como estaba siempre en la calle, era bastante negrita, porque el sol, si me da el sol me pongo... Y yo las miraba a ellas de ojos azules o verdes, pardos, la piel más blanca, el pelo rubio, castaño, y yo decía, yo no soy de aquí. Pero luego veía su forma de ser y yo decía, es que no tengo nada que ver.
Así que yo pensaba que me querían porque no les quedaba otra. Es que yo no me di cuenta de eso hasta que conocí a Dios y Dios me hizo entender que así era como yo me sentía. Pero porque yo me empecé a sentir así también con la gente de la iglesia. Y claro, cuando te desprecian, tú guardas la ocasión para demostrarle que o tu desprecio caiga o que te importa nada esa persona. Yo era de las que prefería demostrarte, llegado el momento, que no me importabas. Pero era capaz de ayudarte, pero no me importabas. Te arrancaba de mi corazón y te mataba, eso es venganza. Yo pasaba de ser víctima, tu víctima, como yo pensaba, a ser juez y verdugo. Y cuando ya te había matado, yo ya me quedaba tranquila, porque ya no esperaba nada de ti. Pero un día Dios me dijo, ya no puedes seguir haciendo eso, Mariluz. No puedes arrancar a la gente de tu corazón. Yo en más de una ocasión hubiera arrancado a Benja de mi corazón, tengo que decirlo. A mis hijos creo que no, porque eran mis hijos y habían salido de mí, eso no les hubiera dado, pero a todo el que fuera externo a mí, lo hubiera arrancado de mi vida, hubiera seguido arrancando a todo aquel que me hubiera decepcionado en algún momento. Y Dios me dijo, eso no es con lo de amarás a Dios. Tú quieres amarme a mí, pero ya te he dicho que tienes que amarlos a ellos primero. Y yo dije, ahora, ¿cómo conjugo eso? Hasta que un día entendí que el amor de Dios, lo mismo que el perdón, bueno, a lo mejor lo entendía, pero no lo quería aplicar, que lo mismo que el perdón no tenía nada que ver con un sentimiento o una emoción, sino con una decisión. Oye, aunque yo pensé que me iba a costar, cuando yo tomé esa decisión fue de repente quitarme una carga enorme, porque no dependía ya de mí, ya no dependía de mí, de lo que sentía. Por lo tanto, si te amo, es más difícil que te mate en mi corazón. Esa es la realidad. Entendí que ese amor que Dios me daba a mí cuando se sentaba conmigo en mi fracaso, en mi soledad y en mis momentos bajos, era el mismo que se sentaba contigo y también quería cambiarte. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, es mi hermano comprado por la misma sangre de Dios. La canción habla del hecho de que de que le ha hecho algo y que quiere acabar con el hermano, pero de repente Dios le hace entender que la deuda del hermano había sido cancelada igual que la de él. Y que había sido comprado con la misma sangre que había sido comprado él. Entonces, por lo tanto, lo tiene que perdonar. No sabe aún cómo se va a poder llevar, pero lo tiene que perdonar. Y es porque cuando somos capaces de darnos cuenta lo perdidos que estamos, que a lo mejor he sido víctima, pero a lo mejor he sido víctima culpable también en ocasiones, o a lo mejor he sido víctima realmente. Pero si la cruz significa que Él llevó allí todo lo que me habían hecho y lo que yo había hecho, quiere decir que ya no soy víctima. Ya no soy la víctima de los demás. No me puedo seguir aferrando, por eso te encuentras a gente que parece que está dando vueltas en el desierto, que las ves que van mejor y de repente, y es porque hay una de las dos primeras partes que no sueltan, la de ser víctima o aplicar su justicia, no la justicia de Dios, o las dos a la vez, yo diría, o las dos a la vez. Yo no quiero ser víctima. Yo no quiero ser una persona, una pobre desgraciada, porque no lo soy, porque Dios me hizo entender a mí como a ese negrero que escribió la letra, que la música es de negros, desconocido, pero esa letra sublime, de sublime gracia, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido,
y Él me halló. Y yo era eso, estaba perdida, y no porque me drogara, que estaba perdida porque me drogaba, pero ese no era mi problema, menos mal. Mira, eso sí que yo lo tenía claro, mi problema no eran las drogas, yo siempre supe que mi problema era yo, la forma en que yo me relacionaba y esperaba que el mundo se relacionara conmigo, pero claro, desde mi posición de víctima, porque no me quieres, porque no me demuestras el amor, porque si me demostraras el amor, harías esto, harías lo otro, ¿no? ¡Qué carga más pesada! Lo hermoso que es poder demostrarle a Benja amor sin esperar que él me dé las gracias. Y supongo que él piensa lo mismo. Que tampoco está mal darle las gracias. Esta semana me hizo un regalo que sabía que yo había visto y me había probado. Claro, me lo había probado yo con esa intención, de que él lo viera. Tengo que decir, porque le dije a mi hija, hazme una foto. Que escúchame, que además, espera, es una tontería porque yo me puedo comprar lo que quiera. Él nunca me ha dicho, él piensa, si se lo compras que hay dinero. ¿Vale? Él piensa eso, ella es la que lleva, si se lo compra. Y si no, da igual, ya lo sacará de donde sea. Él para mí nunca ha tenido un no. ¿Vale? Pero mira, que no me lo quise comprar yo y me lo compré. Yo digo, me voy a hacer una foto y le enseño cómo me queda. Pantalón. Así que por la tarde venía con el pantalón, que luego se habían equivocado de modelo. Y me tocó cambiarlo, pero venía con el pantalón. Esa misma tarde, porque él es así, ¿no? Él sí, o si algo le ha gustado y tal, y viene y me lo trae, es así, ¿no? Son muestras de amor también. Son muestras de amor. No está mal darle las gracias porque ha tenido el detalle, no está mal. Pero que no debería de ser necesario eso en una relación. Aunque tenemos que ser agradecidos, no debería de darse. Ahora, es muy difícil que yo pueda darle las gracias si yo no soy agradecida con Dios. Eso es así, si yo no soy agradecida con lo recibido, y para eso voy a leer una parábola que a mí siempre me ha gustado mucho, de Jesús, que la relató Jesús. Y dice, entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, con el perdón, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso en un día, ¿no? Eso lo conocemos, ¿eh? Ahora, si ya pasa de los 400 y pico que es, ¿qué hago? Que si llega a los 500 ya no lo perdono. Que a veces el día da para mucho. A veces el día sobre todo porque a lo mejor no lo estoy perdonando porque yo creo que en base a la ley que yo me he marcado de vivir, tú no estás actuando en consecuencia y no estoy por la labor de pasarme a la ley de Dios, que es la de la gracia. No. Me gusta más la mía. Yo cojo la palabra y la hago mía y entonces la aplico. Y sigue diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Vamos, que no tenía vidas para pagar eso. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía. Aún así, la deuda no quedaba cancelada para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, venido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Solo estaba pidiendo tiempo, Solo estaba pidiendo tiempo. Él sabía que esa deuda no la podía pagar. Igual pensaba, igual me toca la lotería o algo, y no sé. Aquel entonces no existía la lotería. Pero estaba pidiendo tiempo para que el juicio de su rey no cayese sobre él. Claro, sabemos que eso no es así. Hemos cantado que, en la de Yeshua, el hecho de que no hay nada, ¿no? Dice, si vendiera, esto me encanta, si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pero ahora una cosa, ¿quién estaría dispuesto a vender todo lo que tiene? Eso es como encontrar la perla de gran precio. A vender todo lo que tiene a cambio de su amor. Nadie.
Nadie levanta la mano, porque nadie estaría dispuesto a vender todo. Negociaríamos con él. Esa es la realidad. Bueno, yo te doy un poco de esto, te voy dejando de una forma espiritual. Yo negocié durante años con la salida de Israel de casa. A mí Dios me lo dijo y yo negocié. Lo dejo ir en mi corazón, ¿vale? Pero Dios no me estaba diciendo que Él lo iba a tirar de casa. Él me estaba diciendo lo que iba a ocurrir. Él se irá. Me estaba preparando. Y como yo estaba obcecada en otra cosa, no pude ver que Él me estaba preparando, porque me dijo, se irá para que vuelva. No me estaba diciendo, yo lo voy a hacer. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Y perdí tantos años negociando con Dios. Eso es triste. Pero con eso como con otras cosas, que yo he negociado con Dios mucho. Yo he sido siempre, yo me tenía que haber dedicado en la policía a eso, a ser los negociadores estos que van cuando hay un atraco o un secuestro o algo, porque yo lo he negociado todo con Dios. Para mi vergüenza lo digo, lo he negociado todo. Y aunque el rey había oído y te lo pagaré, él sabía que no, se lo perdonó todo. Se lo perdonó todo. Dice, entonces saliendo aquel, como claro, pensaba que tenía que cobrar, pues decide ir por la vida cobrándole a los demás. Si yo te cobro tus pecados, se los voy a poder entregar también y me voy a poner a cuentas con el rey, ¿no? Y eso es lo que él hizo. Cogió a uno que dice, a su consiervo, a alguien que era igual que él. Alguien que era igual que él. Está hablando de la iglesia, no está hablando de la gente de fuera. Está hablando de la iglesia. Alguien que era igual que él y le dijo, págame lo que me debes. Porque me has hecho daño. Porque me has robado la vida que yo quería. Me has robado mis sueños. O simplemente porque no me gusta cómo me tratas, págamelo. Porque ahora yo se lo tengo que dar al rey, para que el rey me deje a mí en paz. Entonces yo iré al rey y le diré, aquí tienes las deudas de todos. ¿Se queda cancelada finalmente? ¿Yo no te debo nada o qué? Porque eso es lo que está queriendo decir. Y como no pudo, lo echó a la cárcel. Y dice que el resto de consiervos se entristecieron por la situación y se lo dijeron al rey. Y entonces el rey le dijo, no has entendido nada, porque te vas a ir al infierno, porque has sido incapaz de recibir mi gracia y por lo tanto extenderla a otras. Como él pensaba que tenía que pagar, pues tenía que cobrarle a otros, porque no había entendido que no se lo merecía. Sublime gracia del Señor. No lo había entendido. Entonces, cuando no entendemos que lo recibido es inmerecido, que no hay nada que yo pueda vender, ¿yo qué habría vendido? ¿Mi vida me habría comprado alguien? No me habría comprado nadie, seguro que nadie me quería, porque además tenía un poquito de mal genio, como no me gustases, te lo podía decir en la cara. Eso antes de conocer a Dios, es verdad. Podía ser desagradable. Era la forma en que yo me protegía de que tú me hicieras daño, pero era desagradable. ¿Quién me iba a querer a mí si además la primera que no me quería era yo? Aún así, me costó entender la gracia. No fue fácil. Entender que Dios me amaba como yo era. Yo sabía lo fea que era por dentro, aunque lo hubiera ocultado toda mi vida. Yo sé lo que sale cuando tengo un roce con Benja, o con mis hijos, o con alguno de vosotros cuando hacéis algo que yo... Y a veces en mi corazón yo digo, ¿aún yo en mi corazón siento eso? Que a lo mejor no es resentimiento, pero yo digo, pero si pienso, tú has hecho... Yo digo, tengo que frenarme, porque si yo finalmente tengo que hablar con la persona no puede haber nada personal. Porque si no paso de ser la víctima a ser el verdugo. Porque aplico mi propia ley y juzgo a la gente en mi propia ley. No la juzgo conforme a la ley de Dios. Es una ley de gracia y de firmeza, no al pecado, siempre, no al pecado. Lo siento, no al pecado. No hay excusa. Yo esta semana le decía a alguien, lo siento, no hay excusa. Una vez más, no hay excusa. No importa lo que hagan, no hay excusa. Entonces,
si yo vivo esos episodios, sean más fuertes, porque a veces son muy leves, que nos pasan desapercibidos y solo nos damos cuenta de la reacción final, pero han vivido ese trayecto. Yo tengo que cambiar, porque si no eso me separa de Dios y yo no maduro. Y la palabra de Dios, aunque antes vamos a ir a alguien que parece que sí que era maduro, pero la palabra de Dios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Crees que está diciendo que yo puedo juzgar a Benja, que él no me puede juzgar a mí? ¿O está hablando de las cosas de Dios, de los principios de Dios por los que nos tenemos que regir? Oye, y si hay una manifestación, tengo que ser capaz si es una manifestación espiritual o un demonio, aunque toda la sala me diga que es un demonio, pues no, pues es emocional. Esta persona necesita otro tipo de tratamiento. Eso vendría a ser así. Porque si no somos maduros, no somos capaces de discernir realmente. Porque pasa nuevamente a través de lo que yo creo. A veces de cosas que nos han enseñado. A veces de cosas que nosotros hemos aprendido. Porque yo vengo de un trasfondo católico, aun cuando no creía, pero aquí en España antes religión eso era obligatorio. ¿Vale? Así que tuve una enseñanza católica de un Dios muy lejano. No me concordaba ese Dios con el Nuevo Testamento, el del Antiguo Testamento. Sin embargo, si hay algo que yo he aprendido con los años es la gracia que hay en el Antiguo Testamento. Y que no puedes entender la gracia recibida si tú no ves la gracia en el Antiguo Testamento también. No lo puedes entender, ni vivirla. Yo traté de vivir, y por eso creo que Dios me fue dando luz sobre las cosas, sobre el hecho de que Él me amase era inmerecido, que yo no tenía derecho a esperar que nadie me amase, que nadie me quisiese, pero que no por eso tenía que alejarme de la persona. Eso fue duro, ¿eh? Yo tenía un gran problema de rechazo, y eso fue duro. Lo entendí y quise que Dios lo cambiara, pero vivirlo y morir a mí misma y que Dios hiciera algo nuevo fue duro. Pero no le reproché a nadie que no me quería. Nunca fui a decirle a alguien, no me tratas bien porque no me quieres, me das de lado, nunca cuentas conmigo. Nunca fui a nadie a decirle eso. Consideré que no tenía derecho de hacerlo y creo que fue lo único bueno que consideré en mi propia ley, que no tenía derecho de hacerlo. No tenía derecho a reclamarle nada a nadie. Que tendemos mucho a reclamarle a la gente. No me has tratado bien, no me has tenido en cuenta. Si quien te tiene que tener en cuenta es Dios. Quien te tiene que tener en cuenta es Dios. Y si no, vamos al último texto, Jeremías. Aunque en Lamentaciones, en la traducción lenguaje actual, hablando de la venganza, dice, es conveniente llamar cuando Dios así lo ordena, ¿no? Está hablando de, se estaba lamentando, por eso se llama Lamentaciones. Y olvidar la venganza cuando alguien nos golpea. Debemos con paciencia esperar que Dios venga a ayudarnos. Qué difícil es eso, ¿eh? Esperar que Dios venga a ayudarnos. Y encima viene y no acaba con el susodicho que te ha hecho daño. Resulta que lo ama y que tiene paciencia con él. Y tú dices, mejor aplico yo mi ley. Mejor la aplico porque es que no me puedo fiar de Dios. Tú fíjate ya lo que vamos descubriendo. Resulta que no me puedo fiar de Dios porque Dios no me va a dar lo que yo quiero. Por eso no me fío de Él. Y en Jeremías 15:15 dice, Jeremías se está lamentando, además se está lamentando hasta de haber nacido, otra vez no tenías que haberme dejado, y le dice, por si acaso Dios no lo sabe, le dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, véngame de mis enemigos. Oye, lo estaba pasando mal, ¿sabes por qué? No porque su mujer lo trataba mal o no le hablaba con el cariño que él pensaba que merecía, no. Lo pasaba mal porque era un siervo de Dios.
Por eso lo pasaba mal, porque sirviendo a Dios y tenía a todo el pueblo en contra. Y le dice, acuérdate de mí y visítame, véngame de mis enemigos, no me reproches, le dice, en la prolongación de tu enojo, como estás enfadado con ellos por lo que están haciendo en contra de ti, ¿por qué me tiene que alcanzar a mí? Le dice, a ver, ¿por qué tengo que pagar yo las consecuencias? Pero sigue así, sabes que por amor de ti, por si no te acuerdas, sabes que por amor de ti, Dios, yo sufro esta afrenta, porque como soy cristiana y lo estoy haciendo bien, resulta que mi marido no me trata bien, o mi mujer, y entonces, Dios, que es por ti, porque si no le había dado ya una que no veas, o ya me había divorciado, es por ti. Dice, fueron halladas tus palabras. ¿Qué palabras? Las de Dios. Dice, y yo las comí, es decir, Él digirió todo lo que dio, porque luego además lo tenía que decir. Dice, y me fue de gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué feliz le hacía eso. Y se lo recordaba a Dios que Él se había puesto contento. Dice, no me senté, ahora viene, en compañía de burladores. Acuérdate que no me he ido con los que se burlan de ti, con los que blasfeman, con los bebedores. No me he ido con ellos, No me he ido. Ni me engreí a causa de tu profecía. Vamos, que no fui orgulloso por servirte, no es que lo hacía por eso. Le dice Jeremías, no, había sido elegido para ser profeta, esas eran las palabras que él había digerido. Dice, no me engreí por ser, no me puse orgulloso, porque era tu profeta. Me senté solo. Y eso es algo que creo que a nadie le gusta, sentir que está solo con Dios. Porque él se sentó solo, no pensó que Dios estaba con él. Porque me llenaste de indignación, es decir, lo que veía sobre los otros y la profecía que él había dado para los otros, lo indignaba de ver lo perdido que estaba el pueblo. Eso estaba bien, pero se lo está recordando, acuérdate de todo eso, que yo soy eso, que yo lo tengo claro, que yo no me paso, los linderos no los paso, me mantengo en mi lugar. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Es decir, había sido herido por el resto y parecía que Dios no lo sanaba, no hacía nada. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Le está reprochando, pero aquí no lo hace nadie eso. Eso no lo hemos hecho nunca nosotros. Nunca les he dicho, parece que seas una ilusión y tengo menos estabilidad que cuando no te conocía. Eso no lo ha dicho nadie. Por tanto, ahora habla Dios. Así dijo Jehová. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Al pueblo de Israel o a Jeremías? Si te convirtieres, yo te restauraré. Pero si Jeremías era su profeta, no había hecho nada malo. Solo se quejaba de haber nacido, ¿vale? No. Porque al fin y al cabo, por seguir al Señor, sufría. Esa es la realidad. Y delante de mí, le dice Dios, estarás. ¿Para qué vas a estar delante de mí? Para seguir sufriendo, en el caso de él. Y si entresacares lo precioso de lo vil, es decir, tenemos que sacar de lo malo las cosas buenas que nos acercan a Dios, las cosas que nos cambian, que me hacen ver lo que yo soy, no lo que es el otro. Al otro a lo mejor algún día le podré decir, pero no mientras sea personal. Serás como mi boca, le dice, porque era profeta. Y fíjate, era profeta y ahora le dice, ahora serás como mi boca. Después de esta transformación vas a ser mi boca. Vas a poder decir mis palabras, las que yo ponga en ti. Conviértanse, esto me llega, ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, no puedes ser como los malos, le está diciendo. O sea, que aquellos eran el pueblo de Dios, así que no está hablando de los gentiles, Estamos hablando otra vez eran el pueblo, que ellos se conviertan a ti por cómo tú vives. Recuerda que eres mi boca, yo voy a hacer de ti mi boca, No el llorón,
sino eres profeta transformado porque te conviertes a mí, dejas de actuar así, dejas de lloriquearme y te limitas a ser mi boca. Entonces ellos te tienen que imitar ellos a ti, no tú a ellos. Pero si él acaba de decir, ¿cómo puede decir eso? Si le acaba de decir que él no se ha sentado con ellos, que no ha hecho nada malo, lo que hay en tu corazón, lo que había en su corazón, lo ponía en la misma condición que el resto. Que Dios no hace excepción con los pecados ni de personas. Aunque se siente contigo en tu momento bajo, y esté esperando ahí para enseñarte algo siempre. Dice, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. ¡Wow! Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Quiere decir que no va a tener más problemas? No, la vida de Jeremías fue la que fue. Pero la transformación que Dios le está diciendo que quiere hacer en su vida es que no va a haber nada que te destruya, es que vas a permanecer, ocurra lo que ocurra. ¿Por qué es eso? Porque vas a ser parte de esa muralla que protege al cuerpo, a los más débiles, en vez de tratar de acabar con ellos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Las situaciones iban a ser las mismas, pero como él las viviera y las sintiera, era lo que marcaba la diferencia y lo que hacía de él alguien que podía ser un referente para otros. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Pasamos así en un segundo de ser víctima a ser verdugo. Sobre todo si tienes una cabeza rápida para recordar las cosas. Pasas, vamos. Y como no has dejado que Dios transforme tus leyes, que a lo mejor forman parte de la palabra de Dios, pero las has hecho tuyas, no son suyas. No has dejado que la gracia impregne esas leyes. Yo perdí tanto tiempo con eso. Perdí tanto tiempo con que las cosas eran porque la palabra de Dios lo decía. Aunque siempre tuve ese lado de Bernabé con alguien que se descarriara, pero por otro lado yo sabía lo que sentía en mi corazón, en ciertas cosas, sobre todo si las personas eran más cercanas a mí. Eso pasaba. Y me perdí tanto de lo que Dios quería hacer. Me perdí el hecho de poder disfrutar. Ahora, no me quise quedar con eso. Yo he usado pasajes en los que Dios a lo largo de mi vida me ha hablado en muchas ocasiones. Con Jeremías me daba unos revuelcos para mi egoísmo que no veas. Yo era una persona muy egoísta. Y Dios me decía, pero si fíjate que a él le dije, con todos los motivos que él tenía para llorar por servirme, y le dije, conviértete a mí. Y yo sentía que Dios me decía cada vez, conviértete a mí, olvídate del otro o de la otra. Conviértete a mí. No hay más. Entrégame como hemos cantado. Si vendiera todo, pero se ve que lo cantamos de boquilla para afuera porque no estamos dispuestos a darlo todo, pero eso es la perla de gran precio. Darle todo lo que tienes, porque Él no te está diciendo que vayas y vendas tu casa, ni que le pidas a tu empresa el dinero y echarlo en la ofrenda. No, no te está diciendo eso. Está diciendo, dame todo lo que eres, a cambio de mi amor. Aunque mi amor yo te lo doy, pero dámelo porque lo voy a transformar, porque tu vida está viciada, tu amor está viciada, tus ojos no ven bien. Mira, Loida la han operado ahora y después de años ve sin gafas y ve mejor que veía con las gafas. Y es así en nuestra vida también. Cuando Dios nos espera, de repente dices, ¿cómo no lo vi antes? Lo bien que yo vivo ahora, aunque no me quería desprender de ciertas cosas,
me di cuenta de lo ligera que caminaba y de lo bien que vivía cuando ya las había entregado y ya no esperaba ciertas cosas de mucha gente. Yo dije, wow, qué liberación. La semana pasada ella hablaba de esa renovación, de esa rapidez. Es que no tenemos tiempo que perder. Yo tengo que cambiar la forma en que me veo de víctima y la forma de juzgar y aplicar la ley de Dios. Y tengo que cambiar y entender de forma distinta cuando Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Porque tú lo que quieres es que acabe con la persona en ese momento. Y sin embargo, Pedro nos dice que Dios retarda su promesa porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero que si no se arrepiente la persona, que sepas que si no se arrepiente, Dios un día lo va a juzgar por lo que te haya hecho. Si es que te lo ha hecho de verdad y no has sido tú, no eras tú el que corría 200 por hora en el accidente. Si tú has corrido 200 por hora, pues también te va a juzgar a ti, que lo sepas, porque ya la palabra nos dice que conforme juzguemos, vamos a ser juzgados. Yo no quiero que Dios me juzgue más que para galardón. No quiero que me juzgue por mi vida, porque ya he recibido la gracia. ¿Por qué la voy a despreciar y voy a vivir de otra forma? No puedo vivir de otra forma. Tengo que vivir con esa sublime gracia, como ese negrero que no pudo olvidar a los negros que había matado y que había vendido. Y que él se merecía morir. Sin embargo, Dios lo mantuvo en vida para que de alguna forma también luchase contra la ley de esclavitud. Lo hizo otro en su nombre, pero inspirado por el que escribió esa canción. Él dedicó su vida después a Dios. Y eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Que de nuestro victimismo, eso es otra cosa. Hay gente que le gusta ser víctima, de nuestro victimismo pasemos a ser hijos del Rey, habiéndonos convertido de nuestra forma de vivir y de ver las cosas, para que otros que nos ven quieran convertirse también. Para los que están aquí dentro, que dudan de si Dios es un Dios que cumple sus promesas, y las cumple si tú te dejas. Dios es un Dios que cumple sus promesas y te transforma, es confiable. Eso es así. No estoy hablando de que te vean los de fuera, estoy hablando de que te vean los de dentro, todos aquellos que están pensando que a lo mejor irse al mundo es mejor porque nunca han podido disfrutar la gracia de Dios, porque se creen que son buenos, a lo mejor porque han crecido en un hogar cristiano. Pero estabas tan perdido como estaba de perdida yo. Si nunca has disfrutado la gracia, te falta lo más importante. Porque la gracia no es, todo me va bien, eso es mentira. El pecado es pecado siempre, y los cristianos tenemos que decirlo. No me va bien todo, el pecado es pecado. Pero la gracia me transforma y me renueva y limpia mi mente y sana mi corazón. Me gustaría que en esta mañana cantara esta canción de Sublime Gracia y luego yo voy a hacer una oración. No os voy a pedir permiso, la voy a hacer. Podéis subir todos y cantarla. Y espero que la cantéis, si no, no la cantéis, siendo conscientes de que no te mereces la gracia recibida. No me la merezco. No me la merezco. Yo no dejo de sorprenderme de que Dios me ame. Y de que en mis momentos bajos venga y yo pueda escuchar a alguien que se pone detrás de mí y no es nadie de la iglesia y me diga, te amo. Y yo digo, si estoy pensando mal, ¿lo oirá? Esa no es la música. Y yo digo, pero si estoy pensando a lo mejor mal de alguien que me gustaría y tengo ahí una pelea entre seguir pensando mal o aplicarle la gracia, y Dios me dice, me ama, yo digo, y me desarma. Y me desarma, porque yo digo, pero qué inútil que soy y qué tonta. Porque Él me ama. ¿Qué más da
lo que piensen otros de mí, o lo que me digan, o lo que hagan, o lo que dejen de hacer. Que se apañen. Ese va a ser su problema, no el mío. El mío soy yo. Es así. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido él me halló. Su gracia me enseñó que mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar, fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros ya cruzó, y yo he tenido allí su gracia siempre me por siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre su amor que me salvó. Era de eso. Y pienso que no lo merezco. Y es verdad, no lo merezco. Pero Él ha decidido que sí. Y ahora tengo que vivir en base a lo recibido. Eso es ser agradecido. No puedo vivir mi vida porque no me pertenece. El precio fue muy alto.
quiero que haya nada ni nadie que me separe de Dios. No quiero. Quiero vivir la vida que Él tiene para mí, no quiero otra. Ya no. Tenía muchos sueños, pero quiero la vida que Él tiene para mí. No me conformo con menos, porque conformarme con menos sería comerme las migajas que caen de la mesa del rey. Y yo estoy sentada a la mesa, soy su hija, no tengo por qué agacharme al suelo a comerme las migajas. No te conformes con menos. No dejes que Satanás diga otra cosa distinta. Eres una hija y un hijo del rey. Y tienes que vivir dignamente con lo que Él tenga para ti. Quiero orar por los que se han sentido identificados. Así que quedaros de pie, y el que no, que se siente. Voy a orar para que vuestra vida se revolucione, no para que estéis bien. Voy a orar para que vuestra vida se revolucione. Porque si no se revoluciona, uno no ve lo feo que hay en el corazón. Siempre se piensa que lo feo es de los demás. Se tiene que revolucionar lo que somos para que se cumpla Romanos 8:28, como dijo Loida antes, para que todas las cosas nos ayuden a bien y seamos transformados y se cumpla ese propósito. Papá, en este día yo quiero darte muchas gracias. Muchas gracias porque me amas como soy. Gracias porque cuando he metido la pata tienes paciencia para ayudarme. A veces la tengo que sacar sola, pero no me dejas sola, siempre estás ahí. Muchas gracias, papá, porque cuando bajo la cara porque me siento derrotada, tú vienes y lo único que haces es levantármelo para que mire al cielo. Y yo sé que eres tú, porque eso no está en mi naturaleza. Sé que es tu misericordia y tu amor. Y yo te doy gracias porque yo quiero vivir así. Quiero tener esa misericordia y ese amor para cada uno. Y quiero pedirte que en este día tú obres en cada uno de los que quiere que tú lo cambies. En cada uno de los que están en el proceso. De los que saben que no se merecen que tú los ames. Oh Dios, no nos dejes tranquilos a ninguno. No nos dejes sentirnos víctima y juez. Y por lo tanto convertirnos en verdugo. No queremos eso. Te pido que revoluciones nuestras vidas, oh Dios, y que veamos cuando estamos obrando mal, aunque lo que nos están haciendo sea feo, aun cuando realmente seamos víctimas, oh Dios, que podamos responder como Jesús lo hizo, que podamos responder como lo hizo Esteban, que no saben lo que hacen y que ya te encargarás tú de enseñarles lo que están haciendo. Si no nos toca a nosotros. Te pido, Señor, que nos hables y que nos preguntemos por qué lo hacemos. Que esa pregunta venga a nuestra mente y que no nos dejes descansar hasta que realmente podamos vivir en esa gracia y podamos aplicar esa gracia también a los demás, sobre todo a nuestros hermanos. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ¿te vas a despedir tú o me despido yo? Lo que quieras. Os damos muchas gracias por habernos escuchado. No sé si conoces a Dios y piensas, esto no va conmigo, esto va con todos. Porque Dios te está dando hoy la oportunidad de que tú dejes de vivir tu historia a tu manera. Te está dando la oportunidad de que te reconcilies con Él y pases a formar parte de esa familia por toda la eternidad. Te está diciendo en tu corazón, aunque creas que la vida te ha tratado mal y los demás te han tratado mal, hay maldad y yo quiero arrancar esa maldad, porque lo que te han hecho lo quiero sanar, pero la maldad solo la puedes arrancar cuando tú reconoces a Jesús como Señor y Salvador. Y tú puedes hablar con Él y puedes buscar a alguien que te ayude. Ponte en contacto con alguno de nosotros a través de las redes y te van a enseñar cómo hacerlo, pero no dejes pasar esa oportunidad, porque el tiempo es corto y el fin llega pronto. Y no sabes si tu fin va a llegar esta noche o va a llegar mañana, y no vas a tener tiempo para ponerte a bien con Dios. Así que os damos muchas gracias por habernos escuchado
Muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde.